En esta tercera presentación de cinética química vamos a abordar la influencia de la temperatura en la velocidad con la cual ocurren los procesos, sean físicos, químicos o farmacocinéticos. Entonces veremos en principio cuál es la influencia de la temperatura sobre la velocidad de las reacciones. Y es que este es uno de los factores críticos y normalmente la influencia es de manera positiva. ¿Qué significa esto? Que a mayor temperatura hay mayor velocidad de reacción. Y esto lo que implica es que el valor de la constante de velocidad se incrementa al incrementar la temperatura. En otras palabras, la constante de velocidad es una función de la temperatura. Este efecto de la temperatura sobre la velocidad de las reacciones se explica principalmente por la llamada teoría de las colisiones formulada por Arrhenius, en el que se fundamenta en el hecho de que para que ocurra una reacción química, las moléculas involucradas en la misma tienen que chocar con la energía y orientación adecuada para, en este caso, alcanzar o sobrepasar la llamada energía de activación, que viene a ser esa energía que se necesita para transformar los reactivos en el complejo activado. Entonces, se sabe que los reactivos deben tener una cierta energía química, los productos pueden tener otra cierta energía química, pero para que ocurra la reacción hay que sobrepasar el umbral que corresponde a la energía de activación. Y esto es lo que explica por qué desde el punto de vista termodinámico, reacciones que son espontáneas no ocurren. Porque, por ejemplo, podría ser que la energía libre de los productos sea menor que la de los reactivos, implicando un delta G negativo y haciendo por lo tanto espontáneo el proceso. Pero realmente para que ocurra esto, tiene que haber un aporte de energía que es el que hemos llamado energía de activación. Entonces esto es fundamental. Entonces la ecuación de Arrhenius lo que nos da es la relación que existe entre la velocidad de la reacción representada por la constante de velocidad, la temperatura y la energía de activación. Si a la ecuación anterior, en la forma exponencial, aplicamos logaritmo natural a ambos lados y reacomodamos términos, se convierte en esta expresión que nos permite obtener una relación lineal entre el logaritmo de la constante de velocidad y el inverso de la temperatura absoluta, que
Una forma práctica de utilizar la ecuación de Arrhenius es, por ejemplo, si únicamente tenemos datos de dos puntos, entonces haciendo un arreglo matemático, pues llegamos a esta expresión que nos relaciona las constantes de velocidad a la temperatura 2 y a la temperatura 1 con las respectivas temperaturas. Y lo que les decía, ¿verdad? Recordar acá que esto puede aplicarse para cualquier orden. El único requisito, repito, es que entre estas dos temperaturas el orden de la reacción se mantenga, es decir, siempre sea 0, siempre sea 1 o siempre sea 2. Y la ecuación de Arrhenius para nosotros es muy importante, tiene mucha aplicación práctica al realizar los análisis o estudios acelerados de estabilidad en las etapas de preformulación, porque aplicando el modelo de Arrhenius es que vamos a poder extrapolar el comportamiento que hemos alcanzado o obtenido con datos a temperaturas elevadas a la temperatura a la que esperamos que se almacene el producto, por ejemplo 25, 20 grados, 15 grados, lo que sea. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo de la aplicación de la ecuación de Arrhenius. Entonces estos datos representan los valores de la constante de velocidad de descomposición de un fármaco contenido en una forma farmacéutica, la cual fue sometida a estudios de estabilidad acelerada. Y los datos que tenemos es ya, digamos, procesados. Recuerden que normalmente uno lo que tiene es a cierto tiempo las potencias o concentraciones del producto y con eso se determina el orden de la reacción y se determina la constante de velocidad y eso se puede repetir a diferentes temperaturas. Por eso digo, esto ya serían datos procesados donde tendríamos a cada una de estas temperaturas cuál es el valor obtenido de la constante de descomposición. Y lo primero que nos preguntan es cuál es el orden de la reacción y posteriormente calcular la constante de velocidad de reacción y el tiempo de vida útil del producto.
En este otro ejemplo nos indican que para un cierto proceso de descomposición de un producto que sigue una cinética de orden 1 se obtuvieron estos datos. Es decir, nos indican el valor de la constante de velocidad a dos temperaturas. Y lo que nos piden es calcular la energía de activación para este proceso, esta reacción de descomposición, y cuál sería la vida útil a 25 grados centígrados. Bien que a diferencia del anterior, en este solamente nos dan dos pares de datos, entonces podríamos usar la misma ecuación que usamos la vez anterior o usar esta otra ecuación, ¿verdad? La ecuación, digamos, simplificada de Arrhenius para dos pares de datos. Entonces simplemente de acá despejamos la energía de activación, sustituimos y encontramos que la energía de activación tiene este valor, 32.268 julios por mol. Normalmente las energías de activaciones cuando se utiliza la escala de julios son valores bastante grandes. Ahora lo que necesitamos es entonces extrapolar a 25 grados. Podemos volver a utilizar esta misma ecuación con solamente uno de los datos que nos suministran anteriormente. Entonces vamos a despejar la constante a 298 y utilizamos el dato que corresponde a 348 Kelvin para completar la ecuación. Acá entonces lo que necesitamos es despejar esta constante. Entonces tendríamos que el logaritmo natural de este cociente sería igual a todo esto, luego de hacer este cálculo que tenemos por acá. Eso nos lleva a que el valor de la constante de velocidad a 298 Kelvin, o sea 25 grados centígrados, es de 6,696 por 10 a la menos 3 días a la menos 1. Y nuevamente podemos calcular la vida útil asumiendo, ¿verdad? Ya que no nos da ningún dato al respecto, que la concentración inicial del producto es exactamente igual al etiquetado. Por eso podemos utilizar la ecuación simplificada de vida útil, la cual nos arroja un resultado de 15,74. Y para finalizar esta presentación tenemos este ejemplo que siempre me gusta utilizar porque resume prácticamente toda esta primera etapa del tema de cinética química aplicado a la estabilidad. Aquí lo que nos dan son, digamos, los resultados de un estudio de estabilidad acelerado para un fármaco y en este caso valores obtenidos a una temperatura de 35 grados. Estos serían los datos crudos, es decir, simplemente se tomaron muestras cada cierto tiempo, ¿verdad? A los 0.5 meses, al mes, 2, 4, 6, 8, hasta 16 meses, y se obtuvo o se determinó la potencia del producto. ¿Okay? Por eso es que nos solicitan, en primer lugar, determinar el orden cinético del proceso de descomposición, luego nos va a permitir calcular la constante de descomposición a esta temperatura, nos dan unos datos, suponiendo que la vida media para esta formulación a 25 grados es de 60,8 meses y a 37 grados centígrados la vida media es de 11,86 meses, calcular la energía de activación del proceso usando estos dos datos y posteriormente calcular la vida útil del producto a 20 grados centígrados. Una vez que se ha calculado la vida útil, pues entonces indicar cuál será la fecha de expiración que debería imprimirse en la etiqueta del producto, suponiendo que la fabricación o el lote se concluye el 12 de diciembre del presente año. Posteriormente nos indican lo siguiente: si se requiere que el producto tenga un periodo de vida útil de 4 años, ¿qué recomendaría usted como jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de Productos al director técnico del laboratorio? Se tiene la siguiente información, verán en la monografía, la especificación indica que el contenido debe estar entre el 110 y el 90% del etiquetado y nos indican que el etiquetado es de 2,5 gramos por cada 100 mililitros y que obtengamos todos los resultados a 20 grados centígrados.
Posteriormente nos indican que la forma de presentación del producto es suspensión. Entonces, ¿cuál debería ser la constante de velocidad de descomposición de otra formulación diferente, donde vamos a suponer que el fármaco está en disolución, pero que el vehículo presenta las mismas características físico-químicas de la suspensión? Esto último es para que podamos utilizar las mismas constantes de velocidad que hemos encontrado acá. Otro dato que nos aportan es que la solubilidad del fármaco en el vehículo es de 50 miligramos por cada 100 mililitros y que debemos seguir trabajando a 20 grados. Lo último que nos preguntan es cuál sería el periodo de vida útil de este fármaco en solución, del cual estamos suponiendo acá en el inciso F. Y por último, ¿qué podríamos hacer para alargar la vida útil de esta formulación hipotética en disolución? Entonces, en las siguientes diapositivas haremos la resolución de este ejercicio, que repito, ¿verdad? Me gusta mucho porque resume todo lo que hemos visto hasta ahora en el tema de cinética química. Muy bien, entonces, en el inciso A lo que nos piden es determinar el orden de reacción para la reacción de descomposición de este producto. Entonces nosotros lo que dijimos es que íbamos a trabajar con tres modelos matemáticos. El modelo de orden cero, recuerden, el modelo de orden cero nos dice que hay una relación lineal entre la concentración del producto y el tiempo. El siguiente modelo es el de orden 1, que nos dice que hay una relación lineal entre el logaritmo de la concentración y el tiempo. Y el tercer modelo que vamos a aplicar es el de orden 2, que este nos dice que hay una relación lineal entre el inverso de la concentración y el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer acá? A los datos que nos aportan en el ejercicio hay que aplicarle los tres modelos matemáticos y encontrar cuál es el que mejor ajusta. Para fines nuestros, para fines del curso, el ajuste lo analizaremos en función del coeficiente de correlación lineal. Entonces, aquel modelo que presente un coeficiente de correlación lineal en valor absoluto más cercano a 1 es el que se selecciona. Entonces vamos a ver cuáles son los parámetros luego de hacer la regresión lineal, suponiendo que los datos se ajustan a una cinética de orden 0. Entonces acá los tenemos. Nos daría que el intercepto es de 25,055, la pendiente ese valor que vemos acá, y el R, este que tenemos acá. Cuando hacemos lo mismo, pero para orden 1, y aquí yo les sugiero que antes de continuar, hagan ustedes las respectivas regresiones para verificar, se obtienen estos resultados. Y cuando se hace con orden 2, se obtienen estos resultados. Entonces acá lo que tenemos que hacer es comparar los coeficientes de correlación. Aquí, perdón, lo que estoy indicando es el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Entonces en este caso todos son positivos y aquí simplemente nos fijamos en cuál está más cerca de 1. Entonces vemos que aunque el de orden 1 es bastante bueno, el de orden 0 es mucho mejor. Está más cerca de 1 este que este. Este está bastante lejos, así que esto nos lleva a la conclusión de que los datos se ajustan mejor al modelo de orden 0 y por lo tanto la cinética de descomposición para este producto es de orden 0. Para responder la pregunta del inciso B, que es determinar el valor de la constante de velocidad, pues entonces, como ya dijimos que sigue el modelo de orden 0, en el modelo de orden 0, recuerden, concentración es igual a menos la constante por el tiempo más la concentración a tiempo 0. Por lo tanto, el negativo de la constante es igual a la pendiente. De esta forma, entonces tendríamos que la constante será igual a 0,8137 gramos, litros a la menos 1, meses a la menos 1. Tiene unidades de orden 0. Y por aquello, ¿verdad? No se confundan con el signo negativo de la pendiente. Recuerden que es menos la constante es igual a la pendiente. Entonces, cuando ustedes tienen menos k igual a esto, se anulan los signos y nos da que la constante es positiva.
Ahora recordaremos que lo que nos solicitaban era encontrar la energía de activación y posteriormente encontrar la constante y la vida útil, pero a 20 grados centígrados. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a resolver el inciso C. Sabemos, porque son los datos que nos dan, que la concentración inicial es igual al etiquetado. No nos dicen nada de que se agregue un exceso inicialmente. Y que entonces el etiquetado es de 2,5 gramos por cada 100 mililitros. Vamos a hacer una pequeña conversión para que nos quede la concentración expresada en gramos por litro y coincida con los datos que tenemos. Entonces, esto significa que el etiquetado es igual a 25 gramos por litro. Recordemos que la vida media para una reacción de orden 0 es igual a la concentración inicial dividido entre 2 veces la constante de velocidad. Por lo tanto, necesitamos encontrar la constante de velocidad a 20 grados centígrados. Para llegar a esto, vamos a utilizar los datos que nos dan, en primer lugar, para encontrar la energía de activación y posteriormente con esa energía de activación encontrar, repito, la constante de velocidad a 298. A 20 grados, perdón. Entonces tenemos que la constante a 298 será igual a la concentración inicial entre 2 veces la vida media a 298 Kelvin, y eso nos da un resultado para la constante de velocidad a 25 grados de 0,2056 gramos litro a la menos 1 mes a la menos 1. Hacemos exactamente lo mismo, pero a 310 Kelvin, es decir, a 37 grados. Entonces, eso será igual a 25 entre 2 veces la vida media, dándonos un resultado para la constante a 37 grados de 1,054 gramos litros a la menos 1 mes a la menos 1. Y ya tenemos entonces las dos constantes a las dos temperaturas. Por lo tanto, podemos utilizar la ecuación de Arrhenius para dos temperaturas y de esta forma encontrar la respectiva energía de activación. Nuevamente, como les dije también en la diapositiva anterior, lo que sugiero es que este ejercicio pues lo intenten resolver inicialmente ustedes y luego pues vean esta parte para verificar lo que han hecho. Acá nos encontramos sustituyendo en la ecuación de Arrhenius para dos puntos, donde estos dos puntos corresponden a temperatura 298 y 310 Kelvin. Entonces de esa expresión despejamos la energía de activación, lo cual nos da un valor, recuerden, alto cuando usamos las unidades en julios, de en este caso 104.609,0176 julios por mol, que para expresarlo de una manera un poco menos voluminosa podemos dividir entre 1000 y entonces nos da 104,609 kilojulios por mol. Ya que tenemos entonces la energía de activación, podemos proceder a determinar la constante de velocidad a 20 grados. Resaltamos ahí el resultado que debe obtenerse para energía de activación. Entonces,
volvemos a utilizar la misma ecuación de Arrhenius para dos pares de datos, solamente que ahora uno de los valores corresponde a la temperatura de 20 grados centígrados o 293 Kelvin. Se puede usar cualquiera de las dos anteriores. Yo utilicé la temperatura 298 y la respectiva constante. Entonces acá es simplemente sustituir en la ecuación y despejar la constante K. Muy bien. En estos procedimientos recuerden tener presente que la temperatura tiene que ser en escala absoluta, no pueden utilizarla en escala centígrada, y tener cuidado, ¿verdad?, a la hora de hacer los despejes. Normalmente donde se tiende a fallar más es en los despejes, así que pongan atención a eso. Bueno, de esta manera determinamos que la constante de velocidad a 20 grados centígrados corresponde a 0,1 gramos litros a la menos 1 mes a la menos 1. Es decir, ya aquí lo que hicimos fue la extrapolación. Pasamos de esos datos a 37 y 25 y los llevamos a 20 grados. Procedemos entonces a determinar la vida útil a esta temperatura utilizando la ecuación correspondiente para vida útil de orden 0, en la que se supone que la concentración inicial es igual al etiquetado, y entonces sería 0.1 por la concentración inicial entre la constante. En este caso nos da un resultado de vida útil de 25 meses exacto. De esta forma, si suponemos que hoy finaliza la fabricación del lote de este producto y que la fecha de hoy es 12 de diciembre del 2020, entonces, ¿qué fecha vamos a imprimir en la etiqueta del producto? Pues entonces lo que hay que hacer es, a la fecha hipotética de hoy, 12 de diciembre del 2020, le sumamos 25 meses. Y esto nos da como resultado una fecha de vencimiento para este lote en particular de 12 de diciembre más 12 meses sería 12 de diciembre del 2021, más otros 12 meses, diciembre del 2022, un mes más, 12 de enero del 2023. En el inciso siguiente, LE, lo que nos piden ahora es incrementar la vida útil a 4 años. Como el orden de reacción es 0, significa que ya no lo podemos hacer por la vía del cambio del orden de reacción, disminución del orden de reacción. Así que no nos queda otra que el de agregar un exceso. Entonces, recuerden que esto significa que si se agrega un exceso, ya la concentración inicial es diferente al etiquetado y por lo tanto no se puede utilizar la forma simplificada o la fórmula simplificada para calcular la vida útil. Así que hay que usar la ecuación completa del modelo de orden 0. 4 años se equivalen a 48 meses, así que entonces ahora aquí la incógnita es la concentración inicial. Lo que sabemos es que cuando el tiempo es igual a la vida útil, la concentración del fármaco tiene que ser el 90% del etiquetado, por eso tenemos 0.9 por 25 será igual al negativo de la constante por el tiempo, vida útil, más la concentración inicial, que es lo que desconocemos. De esta expresión, pues entonces lo que nos corresponde es despejar la concentración inicial, que no solo es diferente al etiquetado, sino que es mayor. Y por eso se obtiene un resultado de 27,3 gramos por litro como concentración inicial. Es decir, hay un exceso de 2,3 gramos por cada litro. Ahora lo que hay que verificar es que este exceso esté dentro de las especificaciones. Si recordarán del enunciado, el límite superior de la especificación es 110%. Entonces procedemos a calcular el porcentaje del etiquetado, 27,3 entre el etiquetado por 100. Y esto nos da un porcentaje igual a 109
0,2%. Claramente está por debajo del límite superior, así que este exceso que se agregó de 2,3 gramos por litro es aceptable y el producto puede salir con esa concentración inicial. En el inciso siguiente, lo que nos plantean es que hemos venido trabajando con un producto en suspensión y ahora pensemos en qué sucedería si lo que tenemos es una disolución. Recuerden cuando vimos lo de pseudo orden, ¿verdad? Que en el ejemplo fuimos bajando de orden 2 a orden 1 y luego a orden 0. Entonces en este caso lo que tenemos que es ir a la inversa. Es decir, vamos a suponer que esta constante de orden 0 con la que hemos venido trabajando de 0,1 gramos litros a la menos 1 mes a la menos 1 en realidad es una constante aparente. Porque ustedes recuerdan, en una suspensión hay un exceso de principio activo no disuelto y por lo tanto la concentración del principio activo disuelto es constante. Es decir, que esta constante de orden 0 podemos decir que es una constante aparente que va a ser igual a la constante de orden 1 por la concentración de fármaco que es constante y en este caso es igual a la solubilidad del fármaco. Así que de esta última expresión podemos despejar la constante de orden 1, K1, que será igual a la constante aparente de orden 0 entre la solubilidad del fármaco en la disolución. Mira, que como nos decía el enunciado es de 50 miligramos por 100 mililitros. Recuerden que las unidades no coinciden, ¿verdad? Arriba tenemos gramos litro, abajo miligramos por mililitro, pero que miligramos por mililitro es lo mismo que gramos por litro. Así que entonces podemos decir que K1 será igual a 0,1 por 100 litros entre 50 gramos. Procediendo entonces con esta operación, se obtiene que la constante de velocidad para este producto hipotético, que es una disolución, que seguiría una cinética de orden 1, es de 0,2 meses a la menos 1. Y suponiendo que en esta formulación, en solución, la concentración inicial es igual al etiquetado, entonces en el inciso G, para calcular la vida útil, podemos usar la ecuación simplificada de vida útil para orden 1, que nos dice que el T10% es igual a 0,1054 dividido entre la constante de velocidad. Sustituyendo en esta expresión, entonces tendríamos que la vida útil para esta formulación en solución es de 0,527 meses, que expresado así no nos dice mucho, así que usamos el factor de conversión de 30 días por mes para expresar la vida útil en días. Recuerden que vida útil siempre redondeamos hacia abajo. Por lo tanto, este cálculo nos da un valor de 15,81 días y el resultado es que la vida útil es de 15 días. Y en el último inciso, lo que nos solicitaban era cómo incrementar esta vida útil de 15 días. Pues aquí lo único que así que se me ocurre rápidamente es que como ya se agotó la vida del orden de reacción, no podríamos ver una suspensión, nos están pidiendo que sea en solución. No es posible agregar un exceso porque tenemos un límite que es la solubilidad del fármaco. Así que lo único que se me ocurre es una disminución de la temperatura para con esto disminuir el valor de la constante e incrementar la vida útil del producto.